Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:01. Arrancamos con Juan Core en controles de emisión. Ahí, ¿cómo le va, Juan Core? Ustedes saben, amigos, mañana vamos a estar conversando con Rosana Tadei. Voy a pasar un breve aviso. Y ¿sobre qué? Sobre el concierto que va a dar el 9 de febrero a las 20 horas en el Teatro Solís junto a Nicolás Ubarburu. Pero también hay que decirles que, bueno, ayer habíamos planteado que iba a estar con nosotros Lauro Marauda, y que fue el autor del prólogo del libro de Jaime Monestier, el libro de cuentos, es el autor del prólogo del libro de cuentos El hombre que veía Laura. Pero bueno, ha surgido un percance y le mandamos a Lauro, un saludo. No es de salud de él, pero es de familiares, o sea que Lauro va a estar con nosotros la semana que viene. Entonces, lo que pensamos para compartir en La Máquina de Pensar es hablar con el fotógrafo español Chema Amadós. Es una entrevista que hicimos hace un tiempo. Se trata de uno de los fotógrafos más originales, lo van a ver, uno de los fotógrafos más originales porque es previo a la digitalización. Él arma toda una serie de fotos muy poéticas y que bordean la parte casi surrealista. Por ejemplo, lo van a oír, por ejemplo, junta un par de gotas y las engarza con una aguja y un hilo y genera con eso una especie de collar, pero son gotas de agua. Este hombre ganó el Premio Nacional de Fotografía de España, ganó el Premio de Foto España, ha ganado muchos premios y bueno, vamos a recordar esta conversación que mantuviéramos con Chema Amadós. Pero como les dije también, vamos a hablar también de Rosana Tadei, que ya va a estar en el concierto, ya le dije el 9 de febrero, va a ser a las 20 horas y saben que vamos a arrancar de una forma inesperada La Máquina de Pensar. Vamos a arrancar escuchando Amándote, que es un tema no de Rosana Tadei, sino es una versión que ella hace y que está en su último disco, Cuerpo Eléctrico, que es el que va a ser el centro en el show que van a dar este sábado a las 20 horas junto a Nicolás Ibarburu. Por su parte, Nicolás Ibarburu va a tener otro show que es Casa Rodante. Van a vincular la casa y el cuerpo eléctrico. Pero vamos a oírla entonces a Rosana Tadei y este tema que se llama Amándote.
Bueno amigos, vamos a darle la bienvenida. Es un honor para mí recibir en la máquina de pensar aquí en Radio Uruguay, en Montevideo, a Chema Amadós. ¿Cómo andas, Chema? Hola, ¿qué hay? Buenos días. Chema Amadós, para los que no lo conocen, es un reconocido fotógrafo español. En el 2000 se le fue concedido el Premio Nacional de Fotografía y bueno, ha realizado numerosas exposiciones y también Chema tiene unos trabajos junto a escritores, que fue un poco lo que detonó, o la idea fue de llamarlo, para conversar sobre dos libros, uno sobre Ramón Gómez de la Serna, el de las Greguerías, ustedes ya lo conocen a Ramón, y otro sobre un poeta que no es tan conocido, pero es un gran poeta catalán, Joan Brossa. ¿Nos puedes contar antes cómo fue la experiencia esto de todo? Primero, ¿qué es una Polaroid gigante? Bueno, pues la verdad, bueno, fue una invitación de hace, no sabría decir cuánto tiempo, pero bueno, ya unos cuantos años. Fue como a mediados de los 90 o una cosa así. Y recientemente me enteré yo también que la exposición estaba viajando para allá. Fue una invitación del Centro Andaluz de Fotografía, que había conseguido la posibilidad de trabajar con una cámara Polaroid gigante. Entonces, bueno, cuando se dice gigante, es gigante de verdad, ¿eh? Era una cámara, pues bueno, no sé, como más grande que el tamaño de una cabina telefónica, por hacernos una idea, ¿no? Y bueno, pues entonces invitaron a una serie de fotógrafos a que pasaran por allí. El estudio lo habían montado en el escenario de un teatro, y entonces pues bueno, allí podías montar algunas escenografías y tenías la posibilidad de utilizar esa cámara, ¿no? Que siempre, pues bueno, la verdad que es una experiencia muy particular, en la medida que no tengo ni idea cuántas cámaras de ese tipo puede haber en el mundo, pero acá bueno, en la información dice que hay 5 en el mundo, pero en la información que yo tengo, hablaba de que la cámara era grande, pero que alcanzaba 1 metro, algo así. 1 metro. No me imaginaba yo una cabina telefónica. En la que estuvimos allí utilizando, o yo no sé, a ver si es que ya me flaquea o la memoria la falseo con el paso del tiempo, pues yo la recordaba tremenda, la cámara. Y digamos, es del mismo sistema de la Polaroid, aquella chica que uno saca y al ratito empieza a salir la foto impresa. Sí, exactamente igual, es el mismo proceso, solo que, bueno, pues que sacas una foto de allí, yo creo, ya casi me da miedo asegurar nada, pero creo recordar que las copias eran como de un 50-60. Exacto, no, entonces de ahí debe estar mal la información. Las copias son de medio metro, 50 por 60, y no la cámara, que la cámara es muchísimo más grande, gigante. Ajá. Ah, vale, sí. Bueno, la Polaroid en su momento se planteó como algo instantáneo y como algo con mucha utilidad, o sea, con mucho énfasis en la utilidad y no tanto en la manipulación artística. Sí, pero bueno, curiosamente luego yo creo que con el paso del tiempo se convirtió en un tipo de material que se prestaba también a todo tipo de manipulaciones, ¿no? Un poco, al menos, o por los trabajos que yo pueda conocer que se han hecho con cámaras de Polaroid, ¿no? Que hay como soportes diferentes, copias que llevaban negativo que se podía manipular, gente que quitaba un poco o fotógrafos que quitaban la gelatina de la impresión y lo dejaban casi como un paño, ¿no? Bueno, ha habido muchas técnicas en torno a las Polaroid, ¿no? Yo creo que en ese sentido era un material, bueno, yo no lo he utilizado prácticamente, pero que ha habido muchos artistas a lo largo y fotógrafos a lo largo de la historia que lo han venido usando. Pareciera como que en su momento fue, digamos, algo para la familia o algo para ser más rápido, más doméstico, más utilizable y hasta descartable, y después al dejar de ser dejar de ser fabricado en serio, dejar de ser fabricado como un gran producto masivo, se convirtió en parte para la manipulación artística. Chema, yo te estoy preguntando todo esto, estaba pensando ahora, porque la Polaroid de alguna forma es el precedente de algo que quizás esté instalado ya supongo yo, vos como fotógrafo y los cineastas también lo plantean, que es la diferencia o el debate o la tensión que hay entre las cámaras digitales
y las cámaras analógicas o de celuloide. Yo sé que esto puede parecer un poco técnico, pero de alguna forma, digo para los que nos escuchan, de alguna forma las cámaras Polaroid anticipaban eso, ¿no? La idea de yo en mi casa poder sacar muchas fotos, no tener que llamar a nadie y verlas inmediatamente. Sí, en ese sentido era como un primer intento, ¿no? Un primer acercamiento para conseguir esa inmediatez, ¿no? Que de alguna manera a la hora de hacer fotografías pues todo el mundo desearía o gustaría de tener, ¿no? Era evidentemente pues la ventaja principal de la Polaroid, el hecho de poder hacer la toma y disponer al momento de la imagen en una copia pequeña, pero que bueno, cubría, digamos, ¿no? esas necesidades. Y de alguna manera pues bueno, es algo que evidentemente ha tomado el relevo en ese sentido, ¿no? Que yo creo que por eso también un poco la Polaroid perdió un poco, bueno, pues se vio que se quedaba sin mercado. Continuamos, amigos, en la máquina de pensar aquí en Radio Uruguay, conversando con el fotógrafo español Chema Amadós. Es un reconocido fotógrafo que vive allí en Madrid, ¿no? ¿Vives en Madrid? Sí. Sí, aquí vivo en Madrid desde hace... Bueno. A través de la fábrica, bueno, vienen estos libros, la fábrica en general edita libros básicamente sobre fotografía y en este caso en Uruguay, en Montevideo, se pueden adquirir dos libros. Uno es el fotopoemario de Joan Brossa y Chema Amadós. Para aquellos que no lo conocen, Joan Brossa fue un poeta catalán que fue muy no sé si polémico, pero muy atractivo porque era alguien que construía objetos poéticos y a la vez escribía poesía, que todo con un tamiz surrealista. Y Chema, de alguna forma, sin conocerlo aparentemente, hacía ese mismo camino. Sí, yo recuerdo cuando tuve ocasión de ver una primera exposición suya, llevaba unos cerca de 3 años, 2-3 años trabajando en torno al objeto y para mí fue toda una revelación y una sorpresa descubrir su trabajo aquí en una exposición retrospectiva que le montó el Museo Reina Sofía. Y entonces, bueno, en aquel momento recuerdo, ¿no?, que me quedé ahí un poco con la duda, ¿no?, de enviarle el trabajo, ponerme en contacto con él. Más bueno, aquello me pareció un poco un ejercicio un tanto absurdo y jamás lo hice. Y luego, pues bueno, por pura casualidad, Brossa, a la hora de realizar unas serigrafías, acudió al taller de un amigo común y fue allí este amigo, un pintor, Fernando Belver, el que le regaló una publicación que yo había acabado de editar, ¿no? Entonces, bueno, me llamó por teléfono, quedamos para comer porque le había un poco ocurrido la misma emoción o la misma sensación que había tenido yo tiempo atrás con su trabajo, le ocurrió a él a la hora de ver las fotografías. Entonces, bueno, pues ahí ya nos conocimos, entramos en contacto y no fue hasta un poco más adelante, ¿no?, pues que surgió la posibilidad, bueno, a él se le ocurrió la idea de que hiciéramos una publicación juntos y bueno, pues yo accedí absolutamente encantado por la medida de que, bueno, admiraba mucho su trabajo. Brossa aquí en España es un artista muy respetado, que tenía una trayectoria larguísima, amigo de Tapies, de Miró, y que había tenido siempre un abanico muy amplio, ¿no?, a la hora de trabajar, tanto desde con poemas visuales o los poemas objeto, poesía, teatro, vamos, que tocaba muchos palos, ¿no? En el caso de Joan Brossa, que es aquí no es muy conocido porque escribía también en catalán, su actitud de poeta llevaba que podía ser distinta, es decir, poesía en distintos niveles o en distintos terrenos, ¿no? Por ejemplo, no sé, digo, yo he visto, ahora no me acuerdo, pero vi una serie de intervenciones de él que eran muy interesantes y que tienen alguna afinidad con lo tuyo. Ahora, en tu caso, Chema, ¿vos te planteas hacer poesía con la fotografía? No es un intento de forma consciente, ¿no?, de decir, bueno, voy a hacer fotografías que de alguna manera se puedan entender como poemas, ¿no? Yo creo que bueno, al final hay una
una serie de coincidencias, ¿no? También un poco en la manera de trabajar o en la manera de entender las imágenes que pueden acercar tal vez las fotografías a ese territorio, ¿no? En ese sentido siempre me ha parecido, ¿no?, que la poesía, en definitiva, lo que trata también es de transmitir imágenes con los mínimos elementos posibles y con la mayor intensidad. La poesía lo hace a través de la palabra escrita, ¿no?, de la palabra, pero me parece que a lo mejor es que tampoco hay gran diferencia, ¿no?, entre las palabras y los objetos, ¿no? O al menos el uso que yo puedo hacer también un poco de los objetos se acerca también a lo mejor al que el escritor o el poeta puede hacer con las palabras, ¿no? Quiero decir que un poeta, a la hora de usar cualquier término, va a tener en cuenta, ¿no?, qué palabra es la que tiene al lado, cómo suena una al lado de otra, cómo se influyen, cuáles son un poco los ecos que provoca o la reverberación que produce aquello, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso que yo puedo hacer del objeto está como muy cercano, ¿no?, a todo esto. Y luego tenemos también, ¿no?, esa brevedad, tanto en el poema en general, ¿no? Evidentemente hay poemas largos, pero hay una cierta brevedad tanto en las imágenes como en los poemas, ¿no?, que yo creo que bueno, que de alguna manera lo hace que convivan ahí o que estén en territorios como muy próximos, ¿no? En el caso obviamente de Joan Brossa y de Ramón Gómez de la Serna está claro, pero por ejemplo, para los que no ven obviamente estos dos libros, Fotopoemario y Nuevas Greguerías, hay las fotos de Chema Amadós, por ejemplo, hay un maniquí, una cabeza de maniquí que tiene como si tuviera en realidad una peluca, pero no es una peluca, sino que es una serie de hilos, de carrete de hilos. Ah, vale, bien. ¿Ubicás? Entonces, o sea, tiene un montón de carretes de hilo en la cabeza y parece que esa cabeza maniquí se hubiera hecho, digamos, tuviera ruleros. Sí, en realidad serían estas bobinas de hilos. Yo no sé cómo se conocen o cómo se llaman allí, ¿no? En definitiva, lo que estaba un poco, ¿no?, jugando ahí con esa imagen, ¿no?, era la cabeza de un maniquí que lleva toda la cabeza cubierta de bobinas de hilos. Y era un poco, ¿no?, a mí era una imagen que me retrotrae un poco a la infancia, ¿no? Supongo que allí sería parecido, ¿no? Cuando las mujeres se ponían rulos se llama allí también. Rulero se llama acá. Ajá. Para rizar un poco el cabello, ¿no? Y que dejaban, pues bueno, toda la cabeza ensortijada, ¿no?, con el cabello enrollado, ¿no?, en aquellos, bueno, pues en esos rulos, que en definitiva, pues bueno, una bobina era exactamente igual, ¿no?, que un rulo, ¿no? Simplemente que y en este caso, Chema, está este maniquí que tiene obviamente la cabeza pelada, pero la tiene llena de ruleros o de bobinas o de carretes de hilo negro. Va junto a un poema que es muy de Joan Brossa, que dice: cerrado por vacaciones es un servicio de la Consejería Popular de Cultura Catalana. O sea, la Consejería Popular de Cultura Catalana está cerrada y va junto a esta foto de Chema Amadós, en la cual este maniquí tiene toda la cabeza llena de ruleros, ¿no? Uh-huh. Con lo cual habla de poca libertad del pelo, por ejemplo, que en realidad el pelo es inexistente del maniquí. O sea, hay un montón de asociaciones que a uno se le van disparando entre uno y otro. Pero sobre todo lo que hay, por lo menos en este caso y en otros, hay como una especie de sonrisa interior. Uh-huh. Sí, yo creo que son imágenes, yo no sé si a lo mejor es tan evidente en los poemas de este libro como en otra parte, tal vez a lo mejor de los trabajos de Brossa, ¿no? Pero yo creo que tanto en mis imágenes como en algunos de los trabajos de Brossa siempre hay una cierta ironía, ¿no?, un cierto sentido del humor también, un poco sobrevolando, ¿no?, tanto las imágenes como algunos de los textos, ¿no? Entonces, siempre es algo que me interesa, ¿no?, en la medida de que, bueno, pues el humor, la ironía, ¿no?, siempre supone, ¿no?, una toma de distancia, un poco como alejarte, ¿no?, de la situación en la que estás imbuido y mirar las cosas desde otro punto, mirarlo desde lejos, ¿no?, que siempre da una mayor perspectiva, ¿no? Chema, una pregunta. Cuando vos, haces estas composiciones, estas
estos objetos, lo haces en tu taller, juntás una cosa con otra. En general, ¿te planteas usar objetos cotidianos? Sí, para mí es interesante el trabajar con objetos cotidianos, en la medida de que son, prácticamente todos los que aparecen, son objetos que yo creo que son perfectamente reconocibles para el espectador, ¿no? Si tú, o si yo, trabajo con un objeto con el que yo mismo no sé muy bien cuál es su función, no sé muy bien para qué sirve, es un objeto, digamos, peculiar, extraño, ¿no?, en el que cuesta adivinar qué sentido tiene, la lectura de esa imagen se complica muchísimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre he venido trabajando pues con los objetos que me rodean, objetos que son para todos nosotros pues absolutamente familiares, cotidianos, ¿no? Y en los que siempre hay un aspecto insospechado, ¿no?, a la hora de relacionarse uno con otro, ¿no? Hay un juego también un poco con la idea de percepción, juegos que ponen un poco en solfa la idea de lógica, ¿no? De cómo la lógica muchas veces, si eres demasiado estricto con ella, pues estás bordeando prácticamente el absurdo, ¿no? Entonces, bueno, es algo, ¿no?, que de alguna forma sobrevuela también por todo el trabajo. En tus trabajos hay una intención, digamos, la mirada que uno tiene sobre los objetos cotidianos, por eso era la pregunta si había una predilección por objetos cotidianos, porque por las fotos que yo veo, siempre el espectador reconoce, mirá, agarró esto y agarró esto, ¿no? ¿Hay una intención de desautomatizar la mirada? Sí, yo creo que bueno, de alguna forma lo que se está reivindicando, si se pudiera decir así, ¿no?, es un poco desnudar, no sé si desnudar es la palabra, ¿no?, pero enfrentarnos a las cosas un poco como si las viéramos por primera vez, ¿no? El problema que tenemos en general, o bueno, tal vez no sé si estoy generalizando demasiado, pero que uno de los problemas, ¿no?, normalmente es que damos por sabidas las cosas, ¿no? En el momento que echamos un vistazo a nuestro alrededor, vemos todo lo que nos rodea y sabemos qué sentido tiene, sabemos para qué fin se ha hecho, y en ningún momento nos paramos a reflexionar sobre ellos, ¿no? Y yo creo que bueno, pues la gran mayoría, ¿no?, de los objetos que nos rodean tienen la posibilidad, ¿no?, de entenderse de una manera totalmente diferente, distinta, no por el mero hecho, el mero guiño, ¿no?, de darle un sentido, una vuelta, ¿no?, sino también un poco por hacer hincapié o por reivindicar que no podemos estar basándonos, ¿no?, en certezas absolutas cuando toda la información que extraemos generalmente de nuestro entorno es información visual, y si hay algo que sea fácil de trastocar, precisamente es ese tipo de información, ¿no? Con el trampantojo, con pequeños engaños, con pequeñas similitudes que acercan unos elementos a otros, y que bueno, pues que es bien sencillo, ¿no?, como digo. De alguna forma, digamos, en esa automatización que da la vida cotidiana, que uno va y viene y ve las cosas sin mirar, vemos sin mirar estas pequeñas uniones, como yo digo, o enlaces entre una cosa y otra inesperadas, hace que lo veamos distinto. Sí, yo creo que a lo que nos invita tal vez un poco es simplemente a prestar un poquito más de atención, ¿no?, a todo aquello que nos rodea, y a tomar conciencia de que esa idea que tenemos también hay un poco como entendemos la realidad, que generalmente como de verla como algo plano y algo totalmente entendible y asumido, ¿no?, es muchísimo más rica de lo que nos pueda parecer en un primer golpe de vista, a poco que rasques y a poco que observes con un poco de detalle, ¿no? La gran mayoría de las imágenes tienen una cierta eficacia, ¿no? Y me he despistado. ¿A dónde iba yo a acabar? Me he quedado a medio camino. ¿Qué pasa? Una pregunta antes de terminar este bloque. Dime. ¿Qué pasa si alguien, qué pasa? No, digo, en realidad te ha pasado que alguien mire esas uniones y vea otra cosa. En concreto, aquí en el fotopoemario de Joan Brossa y Chema Amadós hay un poema, un breve, que se llama Tomadura de pelo, de Joan Brossa, ¿no? Dice: la cantautora no canta, solo abre y cierra la boca, procurando seguir lo más fielmente posible la grabación. Y a esto hay una foto de Chema, que es un largo cabello que está puesto de tal forma que es un 8, y es como si fuera
un antifaz de cabello, ¿no? De un largo cabello. Pero cuando yo lo vi, vi otra cosa. Lo que vi es el signo del infinito o de la cinta de Moebius hecha de cabello. Sí, en ese sentido, digamos que la interpretación al menos iría un poco más cercana, ¿no? Con mi propia intención, ¿no? A la hora de elaborar esa imagen, ¿no? El pelo como algo que, bueno, pues que tiene un crecimiento constante, ¿no? Y que incluso después de fallecidos el pelo sigue creciendo, ¿no? Aproveché esos pequeños muestrarios que suele haber aquí en las droguerías, bueno, las droguerías que allí tendrán otro nombre, sí, bueno, estos lugares donde venden tintes y cosas así para el cabello. Entonces había siempre unos pequeños muestrarios con pequeños mechones de cabellos, y simplemente con el hecho de reunir dos, lo que hacías era que no acercarlo, convertirlo en el símbolo del infinito, ¿no? Mirá, entonces lo vi bien. No, en el prólogo acá en el estudio decía que era un antifaz. Y con eso logras que el cabello, en este caso, no tenga fin, no se vea dónde está, dónde comienza y dónde termina el cabello. Después de la pausa, Chema, yo te quiero preguntar si siempre tenés éxito con estas imágenes al construirlas, o no es siempre así. De esto, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar con Chema Amadós. Amigos, esta es la última parte de la conversación con el fotógrafo Chema Amadós, autor de este fotopoemario entre Joan Brossa y Chema Amadós. Joan Brossa escribe poesía, digamos, de tinte, no sé si surrealista, y Chema Amadós hace su trabajo de siempre, que es unir objetos que son distintos, pero que generan un efecto especial. En el caso hay otro libro de la fábrica, se llama Nuevas Greguerías, reúne greguerías inéditas de Ramón Gómez de la Serna y fotos inéditas de Chema Amadós. Quiero decirles que en las tapas de los dos libros, en el de Joan Brossa y Amadós, vemos un ajedrez, vemos los peones de un ajedrez, pero puestos como están los palitos en el bowling, y junto a esos peones vemos una pequeña bola de bowling, ¿no? Entonces cambia la idea de lo que son estos peones que están esperando junto a la bola. Y en el otro, en el de Ramón Gómez de la Serna, está una pipa, como la de Magritte, una pipa, pero en vez de humo sale algo que es como si fuera una rama. ¿Qué es lo que sale del humo? Es una raíz de madera, un trozo de raíz de madera, sí, que evoca un poco, digamos, una especie de columna de humo. Y cuando unís estas cosas, por ejemplo, esta que me pareció notable también, es unos lentes, unas gafas, unos anteojos, que en general tienen una cadenita, a veces para que no se salga, ¿no? Bueno, Chema lo que hace es poner esos lentes, pero con una cadena enorme de estas de bicicleta o más grande, con lo cual, bueno, a mí, por ejemplo, me saltó la idea de que los prejuicios a veces están encadenados a los lentes, a los anteojos, y no podemos ver la realidad. ¿Siempre tenés éxito al unir esas cosas o no? No. Digamos que no sabría decirte un porcentaje, pero bueno, es evidentemente parte del trabajo también lleva consigo, ¿no? El fallo, ¿no? Una idea en la que tal vez, bueno, pues depositas más esperanzas, y que luego a la hora de realizarla, pues bueno, ves que aquello hay algo que no termina de funcionar o que falla, ¿no? O sea, no sé, yo me imagino que de cada 10 imágenes que pueda intentar montar, pues igual hay 3 que no funcionan, ¿no? Pero bueno, es parte del proceso, ¿no? También, y lo tienes que asumir. Hay en otras ocasiones que también es una cuestión de tiempo, ¿no? Para reparar en dónde estaba el fallo, qué es lo que hacía que aquella imagen no funcionara, ¿no? Y aunque no te quedes dándole vueltas de una forma constante a ver qué es lo que sucede allí, en algunas ocasiones, y como digo, con el caso del tiempo, llegas a una conclusión, ¿no? Vuelves a retomar la imagen y a lo mejor es simplemente un pequeño giro,
una manera de acercarte al objeto diferente, distinta, y hace que aquello de alguna manera respire con mayor naturalidad, ¿no? Ahí yo supongo que también serán decisiones bastante críticas, obviamente en la cercanía o desde dónde se toma el punto de vista del objeto. Por ejemplo, ahora voy a describirles otra foto, que es una lástima de estar por radio y no poder mostrarla, en el que hay un cuello de camisa, o sea, un cuello de camisa pero sin la camisa, sobre una mesa, sobre un fondo blanco, y esa camisa tiene una corbata, pero la corbata que vemos es una pinza de estas que se usa para sacar clavos en los tablas, en los encofrados, y bueno, esa pinza, si bien es negra y el cuello de camisa es blanco, entonces puede parecer una linda corbata, también te da la idea de que las corbatas a veces pueden apretarte como una pinza, ¿no? Sí, creo que es una de las sensaciones más comunes a la hora de llevar corbata, ¿no? Sí, y ahí está el tema de la formalidad, ahí, ¿no? Uno con el cuello apresado. Todo esto me imagino yo que lo tenés en tu taller, o sea, debe haber muchísimas cosas en tu taller. Sí, la verdad es que, bueno, lo has definido perfectamente. Es un taller más que un estudio fotográfico, ¿no? Es un lugar donde se van amontonando también, pues bueno, todo tipo de objetos. Se conservan algunos también de los que han aparecido pues, en algunas de las fotografías. Y otras veces, ¿no? Pues que a lo mejor, pues, a la hora de construir las imágenes, es una simple reunión de elementos distintos. Se vuelven a conservar esos objetos, no como una pieza ya fotografiada, sino simplemente como para en un momento dado poder volver a echar en mano de ellos, ¿no? Como material de trabajo, sin más. Pero no todos duran, porque vos en otra entrevista que yo leí decías que no te definías un poco como escultor porque de alguna forma esos objetos estaban solo para hacer fotografías en imágenes. Después, sí, incluso no tenían tanta relevancia como objetos. Sí, es un poco lo que intentaba comentar al principio de la entrevista, ¿no? O sea, lo único que me interesa, ¿no? Es un poco la imagen en el soporte fotográfico, ¿no? Porque es un territorio diferente, es un territorio distinto, ¿no? Que el del objeto en sí, con esa fisicidad que tiene el propio objeto. El propio objeto, evidentemente, te permite verlo desde ángulos diferentes, distintos, mientras que en el momento que lo fotografías estás condicionando muchísimo esa mirada, estás iluminando, estás metiendo un encuadre como muy concreto. Mis fotografías son en blanco y negro, lo que también las lleva a un territorio que marca también una cierta distancia, ¿no? Con la idea de realidad, ¿no? Puedes jugar también con los formatos, ¿no? Pequeños objetos que a lo mejor son muy pequeños, poder sobredimensionarlos a la hora de hacer la copia. Bueno, ahí hay una serie de juegos que permiten no jugar también un poco con condicionar la mirada del espectador, ¿no? Ahí, obviamente uno le gustaría analizar o comentarte un par de fotos de aquí de las nuevas greguerías de Ramón Gómez de la Serna que realmente acompañan se acompañan estas fotos. Pero hay una en particular que es un frasquito de cristal, pero que al lado tiene un cuadrado también de cristal y al lado otra cosa más chica y eso se está derritiendo. Entonces está la idea de que tanto el frasco como lo que está en el medio como el otro son todos se van a derretir. Y ahí lo que llama la atención es que un cubito de hielo tenga la boca de un frasco, ¿no? De un frasquito. ¿Cómo fue hecho? No, bueno, pues es tal y lo que aparece en la imagen, ¿no? El primer objeto que aparece es un tintero real, un frasquito de estos que contenían tinta para rellenar las plumas, pero evidentemente vacío. Y a su lado lo que tiene es un cubito de hielo que es, claro, es un cubo, es cuadrado, digamos, ¿no? Y luego hay el trocito de un cubo de hielo pero ya a medio deshacer, ¿no? Entonces digamos que visualmente conforman como una especie de fases. Todo ello está rodeado en un charco, digamos, ¿no? Como que están deshaciéndose todos y cada uno de estos elementos, ¿no? Y son como la especie de fases visuales del deshielo, ¿no? O sea, ves como las tres fases distintas de cómo un tintero de cristal de alguna manera es muy cercano por tamaño, por forma, al cubito de hielo. La única diferencia es simplemente
Que no se puede derretir. Sí, eso es. No, esto tenía que ver porque, digo, aquí hay una, más allá de que a mí me llamó la atención y pensé, esto no tendrá un recurso digital para convertir un tintero, digamos, en un frasquito, en un cubito. Hay una lógica muy férrea, muy fuerte, que lleva a pensar eso, que están las tres cosas vinculadas porque hasta parece lógico, un cubito de hielo se va disolviendo y un frasco que fue un cubito de hielo también se iría disolviendo en el proceso. Vos, ¿cómo fue la asociación en este caso? ¿Viste un tintero y pensaste esto puede ser un cubito de hielo? El cubito de hielo es un elemento que ha aparecido, bueno, no con cierta existencia. Hay unas cuantas imágenes, ¿no? Mías que giran en torno a los cubitos de hielo. Hay otra imagen en la que es un cubito de hielo que aparece envuelto con una, o sea, lo único que tiene alrededor es una cuerdecita con una lazada arriba, ¿no? Es una especie de paquete, de paquete de regalo que se está derritiendo también, ¿no? Entonces, de alguna manera es una especie de ofrecimiento, ¿no? Algo que un presente que regalas para cualquier otra, o para otra persona, pues, que es el punto ese que da la lazada. Es un obsequio que se va a desintegrar. El hielo, y claro, pero al final lo único que te va a quedar ahí, digamos, es la lazada, ¿no? Es lo único que hay. Chema, para culminar esta entrevista, tenía que ver con el tema de la lógica esa poderosa que hay entre un objeto y el otro, en la unión del objeto, es que a ti en realidad o pareciera que no te interesa tanto la libre asociación surrealista como la predicaba Lautréamont, un poeta francés, que nacido acá en Uruguay, que con una célebre frase, un célebre verso dijo que la belleza es el encuentro fortuito en la mesa de disección entre un paraguas y una máquina de coser, algo que fue muy estimado después por los surrealistas. En tu caso, no es un encuentro, digamos, en una mesa de disección entre un paraguas y una máquina de coser, porque hay una lógica muy fuerte. Sí, es algo que en algunas ocasiones no hay, muchas veces que a la hora de hablar de las fotografías la gente asocia de una manera como muy inmediata el trabajo con el surrealismo, y esa era una de las razones que en alguna ocasión he llegado a dar también, ¿no? Y es que mientras ese espíritu, ¿no? También a lo mejor como mucho más cercano al dadaísmo de la asociación libre de ideas, ¿no? La idea del azar. Aquí está utilizado el recurso principal, como bien decías, es el de la lógica, ¿no? Y entonces entra, desde mi modo de ver, ¿no? En un nivel diferente, distinto. Aunque entiendo, ¿no? Que por otro lado también se puedan percibir, ¿no? En ese Sí, porque aparte de la lógica de Chema Amadós no es la lógica formal y pura, ¿no? Sino estamos hablando de una lógica poética de asociación, de ver los objetos un poco casi como lo ven los niños, ¿no? Con ver el ánima que pueden tener esos objetos, ¿no? La personalidad que puede tener un objeto. Sí, algo de eso hay. Chema, te doy muchísimas gracias por darnos tu tiempo aquí a Radio Uruguay, a La Máquina de Pensar, y bueno, simplemente felicitarte por tu trabajo y esperar que en algún momento vengas por acá, por Montevideo, y bueno, ya podamos conocernos y visitar aquí la radio. De acuerdo, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer poder acompañaros hoy durante un rato. Ha sido un placer, amigos, esto es todo hoy en La Máquina de Pensar, que tengan muy buen día.